Estoy en contacto con muchas personas en Líbano. Oh, ¿en serio? Sí. Bueno, Grindr es como una aplicación de citas que se basa en la ubicación. Entonces es como si estuvieran en la frontera. Y la frontera es un obstáculo para su encuentro de esta noche. Exactamente. Con los ojos del mundo en Gaza, un grupo terrorista amenaza ahora con escalar esta guerra a un conflicto regional más amplio. Ese grupo es Hezbollah, la milicia proxy iraní en Líbano. Desde el 8 de octubre ha lanzado cohetes hacia el norte de Israel. Casi 100.000 israelíes están desplazados de sus hogares y no pueden regresar a casas que están siendo bombardeadas. Y por eso Israel está advirtiendo a Hezbollah: retrocede o te alejaremos. Se supone que Hezbollah no debe estar en el sur del Líbano. Israel y Hezbollah ya libraron una guerra en 2006. Eso terminó con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que ordenaba a Hezbollah retroceder al norte del río Litani. Pero Hezbollah lo ignoró. Continuó tomando el Estado libanés, construyendo su arsenal militar. Y aquí estamos años después, con un monstruoso ejército terrorista en nuestras fronteras, convirtiendo a decenas de miles de israelíes en refugiados en su propio país. Mi invitado de hoy, Jonathan El-Khoury, ¿sabe lo que es ser un refugiado de su propio país? Porque fue uno de los miles de ciudadanos libaneses obligados a huir cuando Hezbollah se apoderó del sur del Líbano hace 24 años. En el año 2000, el ejército israelí se retiró del Líbano. Su aliado, el ejército del sur del Líbano, colapsó, y miles de combatientes cristianos anti-Hezbollah y sus familias construyeron nuevas casas y vidas en Israel. Y Jonathan, como su tierra natal, Líbano, puede parecer una contradicción y enigma andante, libanés e israelí, cristiano y activista lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, un defensor de Israel, hablando con hombres libaneses justo al otro lado de la frontera en aplicaciones de citas. Jonathan El-Khoury se une a mí aquí en el estudio del podcast Estado de una Nación para hablar sobre su país de nacimiento, su historia de vida y la amenaza urgente de una posible guerra con Hezbollah en Líbano. Empecemos. Últimas noticias de Israel esta mañana. Impactante. Toma de rehenes. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Helon. ¿Qué sucede cuando termina la pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves esto? ¿A dónde va esto? Jonathan El-Khoury, bienvenido al podcast Estado de una Nación. Gracias por tenerme, Elon. Estoy fascinado e intrigado por tu historia y tu personalidad tan idiosincrásica. No sé cómo presentarte en el podcast. ¿Cómo te llamo? Bueno, también se me conoce como el chico gay goy. El chico gay goy, ¿está bien? Esa es una marca bastante notable, también puedes ir con eso. ¿Cómo conseguiste ese nombre? Bueno, siempre me abordaban en las redes sociales como este malvado goy, usándolo como un insulto para los judíos o ¿Quién te llamaba así? como los anti-israelíes. Anti-israelíes. ¿Te llaman Goy? Sí. Porque piensan que los judíos usan la palabra goy como un insulto. Así que solían insultarme como vete a tu judíos que te llaman goy. Estoy como, pero goy es solo una nación. Es como las personas no judías. Así que estoy como, adapté la jerga. Interesante. De acuerdo, esta es una introducción bastante impresionante. Comprendo nuestro conflicto con los palestinos. Hay una razón por la que tenemos un conflicto e intereses en algún nivel muy contradictorios. Siempre he pensado que es una de las mayores tragedias de Oriente Medio que Israel y Líbano se encuentren en un conflicto, porque tenemos tanto en común, sin disputa territorial. Y siempre pienso que a los israelíes les encanta viajar al norte hasta los muy caros Tzimrim, a los pueblos para un fin de semana. Que si tuviéramos paz con Líbano, la gente simplemente conduciría a través de la frontera. Iría allí para sus fines de semana en el campo y luego volvería. Y por supuesto, cuando lo miras históricamente, el hecho de que Israel y Líbano pudieran, en 1948, haber forjado alguna alianza de minorías en Oriente Medio entre el Estado judío y lo que entonces era al menos un Estado mayoritariamente cristiano. Y nunca sucedió. Y esa tragedia realmente me pesa cuando pienso en el potencial conflicto inminente entre Israel y Hezbollah en el norte. Sí, casi sucedió. Casi sucedió incluso unas cuantas veces, no solo una vez antes de 1948, cuando el sumo sacerdote de Líbano, el sacerdote maronita, tenía una muy buena conexión con el Yishuv israelí y hablaron sobre el origen de la solución de 2 estados, que había un estado para el pueblo judío en la tierra de Israel y otro estado para los maronitas cristianos en Líbano.
Así que esa era la conexión y las conversaciones entre estas dos comunidades que no eran independientes. Líbano estaba bajo el colonialismo francés e Israel bajo el británico. Pero luego, cuando Israel fue restablecido en 1947 en la Declaración de Independencia, Líbano realmente no tuvo opción, porque el mundo árabe o unido, todos ellos unidos contra Israel, y dijeron que iban a declarar la guerra contra Israel. ¿Y si Líbano no se unía al mundo árabe en eso? Serían los siguientes. Minoría libanesa, que era mayoría en Líbano en ese momento, decidió resolver esa tensión mediante aliándose con el nacionalismo árabe en vez de con otras minorías del Medio Oriente. Y aquí estamos hoy. Volveré más tarde para hablar sobre la agresión de Hezbollah en la frontera norte. Primero, realmente quiero entender tu historia personal, porque es tan inusual en Israel encontrar a alguien que nació en Líbano y ahora vive en Israel. Tienes una minoría dentro de una minoría en muchos otros aspectos. Cuéntame la historia. ¿Cómo llegaste a Israel? Oh, creo que en cierto modo no se suponía que debía estar aquí, porque mi padre era parte del ejército del sur del Líbano, ese ejército que se formó oficialmente en 1982, con la ayuda de Israel, con la ayuda del gobierno libanés, y también la Organización de las Naciones Unidas estuvo involucrada allí con la administración Reagan en aquel entonces. Esto fue Siguiendo la primera guerra del Líbano, Israel comienza a reducir las fuerzas, crea una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano y se apoya en socios locales para intentar mantener la paz y evitar que los palestinos puedan usar el sur del Líbano como base. Eso fue un acuerdo que el gobierno israelí hizo con el gobierno libanés para combatir el terrorismo. Así que eso fue algo que no fue, ya sabes, como cualquier otra milicia que fue formada solo por locales y pueden actuar como quieran. No, eso fue formado como parte del ejército libanés que estaba en alianza y colaboración con las fuerzas de defensa de Israel. Y todos colaboraron juntos y trabajaron juntos, mi padre se unió a eso, y ese es el motivo. Israel creó la zona de amortiguamiento no solo por seguridad, sino por toda la conexión con los locales en el sur del Líbano, con los cristianos y también los musulmanes chiitas en aquel entonces. Eso fue porque sufrimos en Líbano en aquel entonces, en los 70 y el comienzo de los 80. Lo mismo que ocurrió el 7 de octubre en el sur de Israel. Cuando la Organización para la Liberación de Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como organización terrorista, ¿sí? Liberación es un término engañoso en ese contexto. Exactamente. Pero cuando fueron expulsados de Jordania porque estaban aterrorizando al rey e intentaron asesinarlo 2 veces, el rey de Jordania ya había tenido suficiente y los expulsó de Jordania junto con Yasser Arafat y sus asociados, si quieres llamarlos así, y fueron reubicados en el sur del Líbano. Básicamente, lo que Jordania, Egipto y Siria hicieron fue forzar la mano del Líbano para aceptar a este grupo terrorista para reubicarse en su territorio con el fin de atacar a Israel desde su territorio. Pero la organización terrorista palestina no se detuvo con eso. La población libanesa considera mucho a la Organización para la Liberación de Palestina como esta intrusión hostil desde el exterior que ha venido a desestabilizar la paz dentro del Líbano. Exactamente. Y no los querían allí. Por eso es que había muchas milicias comenzando a formarse en ese tiempo para luchar contra la Organización para la Liberación de Palestina, que comenzó a reubicarse en los pueblos cristianos, en los pueblos chiitas, y ellos comenzaron a protegerse. Mi padre se unió al ejército del sur del Líbano para proteger a nuestra familia, hogar y tierra. Eso fue algo que hicieron. Y se dieron cuenta de que lo único que pueden hacer es pedir ayuda a Israel y formar esta alianza de minorías que supuestamente se formaría en ese tiempo. Eso debería haber sido formado en los años 40. Exactamente. Esa fue su base cuando de alguna manera reavivaron esta coalición con Israel. Y continuó hasta mayo del año 2000. La presencia israelí en el sur del Líbano, luchando hombro con las fuerzas de defensa de Israel, y el ejército del sur del Líbano durante 18 años. Y luego en el año 2000, Israel se encuentra retirándose del Líbano, y tú también te encuentras mudándote a Israel con la retirada de las fuerzas israelíes. ¿Cómo ocurrió eso? No en ese momento, no en ese momento. Me quedé en Líbano por 15 meses más. Interesante. Y quiero avergonzarte. Así que quiero avergonzarte. Nosotros tenemos aquí. Nuestro equipo de investigación ha logrado obtener con nuestras propias manos en tu tarjeta de identificación de Líbano. Esto es exclusivo. Por cierto,
Y estoy usando esto para promocionar el podcast en YouTube también para cualquiera que esté escuchando en Apple Podcasts o Spotify, porque no puedes verlo. Pero en YouTube puedes verlo. Pequeño Jonathan, ¿de qué edad? Tenía unos 6 o 7 años. 6 o 7, adorable. También tenía orejas enormes, con las orejas más grandes que puedas imaginar. Y Sí, si quieres ver a Jonathan Al-Huri de 6 años, si tienes orejas grandes, mira el podcast. en el que todavía tengo enormes, Orejas ahora, pero algo así como mi, cambió un poco, todo a repartido de nuevo. por sí mismo. Entonces, mientras el Medio Oriente se reparte de nuevo en el año 2000 y Israel se retira del Líbano hasta la línea azul, ¿qué sucede con el ejército del sur del Líbano? ¿Qué sucede con las minorías que forman estas milicias para proteger sus aldeas contra la Organización para la Liberación de Palestina una vez que Israel, su protector, se retira de nuevo a territorio israelí? Sí, bueno, el día de la retirada, el 23 de mayo del año 2000, 8.000 personas del ejército del sur del Líbano o sus familias encontraron refugio en Israel ese mismo día porque Israel realizó esta retirada rápida del sur del Líbano en solo 24 horas. Y todos los que quisieron venir y encontrar refugio en Israel, que formaban parte del ejército del sur del Líbano, pudieron hacerlo después de, ya sabes, esperar unas horas en la frontera. Y entre esas 8.000 personas estaba mi padre, pero nos quedamos en Líbano después de eso. ¿Por qué te quedaste en Líbano? Porque mi mamá es una mujer realmente independiente y fuerte y le dijo a mi papá que quería quedarse en Líbano porque esta es nuestra casa y que la principal amenaza era para él y que él debería mudarse porque todos pensaban que iba a haber algún tipo de acuerdo entre el gobierno israelí y el gobierno libanés que ¿Qué tipo de acuerdo esperaban en ese momento? permitirían a los combatientes y soldados del ejército del sur del Líbano que llegaron a Israel para encontrar refugio inmediato regresar al Líbano sin sufrir ningún daño, pero ese no fue el caso. Y la razón de todo este caos que ocurrió en el sur del Líbano, dentro de la parte libanesa de él, fue que Hassan al-Sagal, el jefe de la organización terrorista Hezbollah, 3 días antes de la retirada, dijo que la comunidad del ejército del sur del Líbano y todos los que trabajaban en Israel en ese momento, porque teníamos miles de trabajadores que venían del Líbano a Israel, tenían 3 opciones. Una opción era huir con el enemigo a su estado. La segunda opción era entregarse a las autoridades libanesas. Y todos los que hicieron eso fueron trasladados más tarde a una instalación de Hezbollah. Fueron torturados, algunos de ellos fueron asesinados por eso, fueron asesinados. Algunos de ellos todavía están en prisión hasta hoy. Y la tercera opción era, si no eliges estas 2 opciones, puedes ser simplemente masacrado mientras abrazas a tu propia madre. ¿Y es por eso que dices que las atrocidades del 7 de octubre te recordaron a tu infancia en el sur del Líbano? Eso era algo que podría haber sucedido de nuevo si el pueblo libanés no hubiera detenido a Hezbollah de hacer eso. En los 70, la Organización para la Liberación de Palestina cometió grandes atrocidades en los pueblos cristianos. Pero ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? Masacraron a miles de personas, incluso crucificando a algunos. ¿Crucificado? Sí, literalmente clavado en una cruz. Sí, en el pueblo de Edamul, en el pueblo de Alaishiyah, donde los terroristas palestinos entraron a estos pueblos y simplemente masacraron a todos los que se cruzaron en su camino. Imagino que entonces el 7 de octubre no te sorprendió particularmente el tipo de barbarie y crueldad que vimos de... Y, ¿sabes? Eso fue, creo, unos días después del 7 de octubre, cuando escuché a mi mamá hablando con su amiga por teléfono y le dijo que lo que pasó el 7 de octubre es lo mismo que nos pasó a nosotros. Y creo que en ese momento hizo clic y me conectó aún más con lo que está pasando para nosotros como israelíes, porque es una especie de este ácido desoxirribonucleico de supervivencia que estamos llevando adelante. Contenido violación por llevar ese ácido desoxirribonucleico desde tiempos antiguos hasta hoy. Y había algo con lo que de repente me sentí conectado porque pasamos por lo mismo. Nuestras familias pasaron por lo mismo. Y todo debido a este extremo, ideología del terror que se niega a ver a los demás y actuar y convivir pacíficamente con ellos. Tipo de terrorismo del que huye tu padre cuando evacúa. ¿A Israel? Te quedas en Líbano y luego, ¿cómo pasamos de un niño pequeño con las orejas grandes en Líbano a sentarnos aquí en Israel como este híbrido, parte de una minoría muy especial? No muchas personas pueden afirmar ser libanés israelí. En Israel solo éramos 3.500 personas en total. Somos una pequeña comunidad única. Pero mi mamá más tarde
descubrió que mi papá no debería venir al Líbano debido a todo lo que le sucedió a los que se quedaron. Y comenzamos a planificar nuestra huida del Líbano. Sí, tuvimos que planificarlo porque la frontera ya estaba cerrada. No podemos simplemente cruzar la frontera como lo hizo mi padre. Y la única forma de ir y salir del Líbano era a través del aeropuerto y no teníamos pasaportes. Así que tuvimos que pasar por medio año de enormes trámites, porque mi padre no estaba en la imagen y por la ley libanesa, el padre necesita firmar los papeles de los hijos para obtener pasaportes. No puedes simplemente hacer aviones de papel con los documentos y lanzarlos por ahí. Frontera exactamente, y como dónde está el padre, debe estar presente, no solo firmar. Y tuvimos que pasar por esta fase de, al final del día, pudimos obtener pasaportes y pudimos huir del Líbano a Chipre y desde allí fuimos al consulado israelí. Y no solo soy libanés viviendo en Israel, sino que entré a Israel a través del aeropuerto Ben Gurión en agosto 2001 con mi pasaporte libanés. Con tu pasaporte libanés, por favor dime que aún lo tienes. El pasaporte, todavía lo tengo, sellado Aeropuerto Ben Gurión. Esa es una historia divertida. Le pregunté a mi mamá porque quería publicar la historia sobre nosotros llegando a Israel, con el sello israelí en el pasaporte libanés. Y una de las cosas que le pregunté hace unos años como, oye mamá, ¿dónde están los pasaportes? Quiero fotografiar eso. Y ella estaba como, oh no, les pedí que no sellaran el pasaporte porque pensamos que podríamos volver al Líbano y no quiero causar ningún problema con nuestro regreso. Ese era el estado De ánimo. después de huir a un país extranjero con 2 niños, conmigo y mi hermano, y huir de allí a Israel. Todavía pensaba que un día volveríamos al Líbano y usaríamos este pasaporte. ¿Y no has vuelto al Líbano desde entonces? No, yo... No puedo, tú. ¿No puedes? No puedo. Estás en contacto con amigos. ¿Familia en Líbano? Me estoy en contacto con muchas personas en Líbano. ¿Oh, en serio? Sí, bueno, solía vivir en Najaría. De acuerdo. Najaría está a unos 10 kilómetros de la frontera. De acuerdo, entonces. Grindr obtendría un... Mucho que hemos... Tenemos muchos libaneses cerca de la frontera. ¿Puedes decir dónde están que están en Líbano? Grindr es una app de citas basada en la ubicación. Entonces, ¿sabes que es como en los 10 kilómetros de ancho? Es como si estuvieran en la frontera. No puedes revelar su ubicación exacta. La frontera es un obstáculo para su encuentro de esta noche. Exactamente, que Lo siento, no puedo asistir con conversaciones sobre encuentros o actividades sexuales explícitas. Sugiero buscar recursos respetuosos y apropiados para explorar estos temas de manera segura y consensuada. sorprendentemente a muchos de ellos les interesa lo que está pasando en Israel respecto a la vida gay. Porque han oído hablar de ello, han oído hablar del desfile gay que tenemos en Tel Aviv y todo, y saben que estamos avanzados en lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer. Más derechos. No somos perfectos, no lo tenemos todo, pero aún así estamos avanzados en eso. Y siempre están interesados en escuchar más sobre la vida diaria. ¿Cómo les va a nuestras familias con eso? ¿Cómo está la sociedad con eso? Así que tendría conversaciones fascinantes sobre eso, pero algunas personas simplemente me maldecirían porque soy israelí y libanés, porque tengo ambas banderas en mi perfil, la bandera libanesa e israelí. Fascinante. Así que algunos de ellos serían como elimina la bandera libanesa junto a esta bandera bárbara de la bandera israelí. ¿Te consideras un refugiado? ¿Por 24 horas? ¿Eso es todo? Sí. ¿24 horas al día? Oh, no, por las primeras 24 horas. Durante las primeras 24 horas, ya que no fui refugiado por mucho tiempo, solo, ya sabes, Chipre y luego Israel. Pero al día siguiente fuimos al Ministerio del Interior y obtuvimos nuestra documentación israelí, y el presidente Herzog jugó Un papel significativo en esa historia, y lo conociste recientemente. como... Hizo eso. De hecho, lo conocí y solicité reunirme con él, junto a otro joven de la comunidad del Ejército del Sur del Líbano, ya que estábamos en Israel 24 años después de la retirada del sur del Líbano. Y Yitzhak Herzog, el presidente de Israel, era miembro del Parlamento en aquel entonces y como parte de su participación, también se podría decir que el partido que fue responsable de la retirada del sur del Líbano, de la Bodá, del Partido Laborista, él hizo la ley que legalizó nuestra situación en Israel y la ley de 2004 de la comunidad del Ejército del Sur del Líbano y sus familias, y eso básicamente decía que somos ciudadanos israelíes, 100%, y somos iguales ante la ley y podemos ser como cualquier otro ciudadano israelí. Extraordinario. Entonces, ¿la muy pequeña comunidad de cristianos libaneses en Israel sirven en el ejército? ¿Cómo se integran dentro de la sociedad israelí?
Sí, tenemos alistamiento para el servicio militar o servicio nacional. Es ¿Eso es conscripción o voluntariado? voluntariado. Aunque recibimos un Fuerzas de Defensa de Israel reclutado. Pero el día en que vamos a hacer todo el proceso, nos preguntan al final del día si queremos continuar con el reclutamiento o no. O por ejemplo, no estaba realmente seguro sobre mi servicio militar. Yo estaba súper en el armario en aquel entonces. Estoy realmente asustado de lo que está pasando. No sabía lo avanzado que estaba el ejército en aquel entonces. Realmente buscar en línea, en términos de... Derechos gay. Sí, exactamente, como que no sabía que ya teníamos al primer oficial declarado en el Fuerzas de Defensa de Israel, al que puedo solicitar ciertas cosas para ayudarme, como duchas separadas o cosas así. No lo sabía porque no busqué. Estaba muy metido en el armario al venir de una religión cristiana. Familia que realmente no apoya eso. Y entonces solicité no continuar con el reclutamiento para el Fuerzas de Defensa de Israel y me lo concedieron de inmediato porque por ley no estamos obligados a hacer eso, pero es una opción. Hice el servicio nacional por 2 años, ya que considero que todo ciudadano debe aportar a su sociedad. Y eso fue algo que me enseñó mi papá, que este es nuestro lugar de vida ahora. Israel es nuestro hogar. Debemos hacer todo lo posible para pertenecer a esa sociedad. No puedo simplemente sentarme a un lado y quejarme todo el día sobre algunas cosas que son maltratadas. Y necesito ser vocal. Necesito hacer eso. Así que es una ética muy saludable y creo que es maravilloso ver a una comunidad minoritaria comprometida con la integración y el servicio, a pesar de venir con una historia de ser un refugiado, pero solo por 24 horas, sí. como una minoría dentro de una minoría de alguna manera. Jonathan, sentémonos a charlar para que pueda entender mejor la situación. Cuéntame más sobre tu historia. Quizás podamos ponernos al día luego tomando algo. Sí, pero estamos en una guerra y quiero entender un poco más sobre el contexto geopolítico de lo que está sucediendo ahora, porque después de la masacre del 7 de octubre, Hezbollah decidió unirse a esta guerra del lado de Hamas. Ha estado disparando miles de cohetes hacia el norte de Israel, desplazando a cerca de 100,000 israelíes que ahora son refugiados en su propia tierra. No pueden regresar a sus hogares. Esos hogares están siendo bombardeados. Pasamos mucho tiempo, hice tantas de estas conferencias de prensa, una advertencia, no queremos una guerra en dos frentes. Por favor, desista. Estamos preparados para la lucha si es necesario, pero preferimos evitarla. Y ahora te estamos advirtiendo, estamos en una bifurcación en el camino. O Hezbollah se retira o vamos a tener que alejarlo a través de la fuerza militar si es necesario, porque necesitamos que nuestra gente regrese segura a sus hogares y ningún país puede aceptar este tipo de agresión. Quiero entender cómo ves cómo llegamos aquí. ¿Qué está tramando Hezbollah? ¿Qué está tratando de lograr con esta agresión contra las comunidades en el norte de Israel? Y vives en Haifa, en Naharilla. Estos son lugares que van a ser muy seriamente afectados si ocurre una guerra total con Hezbollah. Una guerra que esperamos fervientemente que se pueda evitar a través de una resolución diplomática. Pero somos realistas acerca de las perspectivas de eso. Así que, ¿cómo ves el papel de Hezbollah en este conflicto? ¿Por qué parece empeñado en arrastrar al Líbano a una guerra totalmente innecesaria del lado de Hamas? Bueno, creo que primero necesitamos entender el papel de Hezbollah dentro de la política del Líbano y cómo controlan gran parte de la opinión pública que se da en Líbano, porque ellos no solo surgieron de la nada. Comenzaron a finales, al principio de los 80, cuando Israel todavía estaba en el sur del Líbano, luchando contra la Organización para la Liberación de Palestina. Y comenzó como jamás comenzó al principio como una organización social. Comenzaron a cuidar de la comunidad chiita en Líbano, que estaba realmente oprimida tanto por las autoridades libanesas como también oprimida por la Organización para la Liberación de Palestina. Hay esta famosa pelea que se llama la pelea de los campos de refugiados en Líbano, que eran peleas entre los suníes y los chiíes, y Hezbollah tomó una gran parte de ella, donde más de 1,500 palestinos fueron asesinados en esa guerra. Y eso fue algo que comenzaron a establecer su presencia en Líbano más tarde, no solo como esta organización social que ayuda a su comunidad, sino también como el protector del Líbano. El protector del Líbano, en cierto sentido, donde... ¿Protector de ¿Líbano de quién? Exactamente. ¿Y en nombre de quién? ¿Cómo se imaginaron eso y pudieron obtener mucho apoyo debido a eso? Es porque Israel permaneció en Líbano desde 82 hasta mayo 2000.
Son 18 años. Entonces, por ejemplo, con la zona de seguridad en el sur del Líbano, donde las fuerzas del sur del Líbano fue crucial para hacer cumplir. Y para la comunidad del ejército del sur del Líbano es realmente razonable porque Israel se quedó en el sur del Líbano por seguridad, porque después de expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina del Líbano, Hezbollah de repente tomó el poder y comenzó a luchar contra las tropas israelíes y contra el ejército del sur del Líbano. soldados también. ¿Y estás diciendo que comienza como este auténtico movimiento chiita libanés? Sí, al menos al principio, al principio. Sucede y luego, alrededor de 82, comenzaron a formarse más como una organización terrorista propiamente dicha, tomando control en altos cargos en Líbano, adquiriendo más armas y poder. Hoy Hezbollah tiene más armas que el ejército libanés. Así de fuertes son. Están controlando algunas áreas en Líbano. Correcto, la resolución 1701, que puso fin a la guerra del 2006, dice que no se supone que haya presencia militar aparte de las fuerzas armadas libanesas al sur del río Litani. Hezbollah debe retirarse al norte del río Litani, mientras que en realidad Hezbollah es la única presencia militar en el sur del Líbano. No solo en el sur del Líbano, sino que la presencia de Hezbollah y tienen una especie de autonomía como este ex territorio dentro del Líbano, en el sur del Líbano, en el norte del Líbano, también en la frontera con Siria. También tienen el puerto de Beirut, del que tienen el 100% de control. Y esto es algo de lo que Hezbollah se asegura, no solo de tomar control de estos territorios, sino de que no haya presencia libanesa en estos territorios. Tenemos una presencia militar de Hezbollah, especialmente en el sur del Líbano. Este estado de Hezbollah, dentro de un estado vinculado al crimen organizado en Líbano, a través de gran parte de Sudamérica, también tiene vínculos en Europa, pero también está profundamente integrado en la política libanesa y controlando el Estado libanés. ¿Cuál es la participación de Hezbollah en la política libanesa? Bueno, están en el parlamento, tienen alrededor de 20 y tantos asientos en el parlamento libanés, son ministros, tienen ministros que están afiliados con Hezbollah y apoyan a Hezbollah. El número de representantes parlamentarios que tiene Hezbollah les da mucho poder, que su voto es súper importante para cada coalición que se va a formar en Líbano. Por eso, por ejemplo, en cada gobierno encontrarás a Hezbollah allí, porque estos son sus votos. Nadie puede ganar. Y en este momento, ¿cuál es la relación de Hezbollah con el gobierno libanés? Están en el gobierno. Hezbollah es un miembro de el libanés. Son miembros del gobierno libanés. Hablamos de esta división entre Hezbollah y luego están las Fuerzas Armadas libanesas. ¿Las Fuerzas Armadas libanesas también están de alguna manera subordinadas a Hezbollah? Sí, porque muchos partidarios de Hezbollah están dentro del ejército libanés. Pero también el ejército de alguna manera responde al gobierno. Entonces, si son parte del gobierno, esto de alguna manera allana el camino. Así que eso es... ¿Por qué está mal entonces pensar en esta división entre, mira, está Líbano y luego está Hezbollah, que está presente en Líbano? ¿Son Hezbollah y Líbano esencialmente uno y lo mismo ahora? Bueno, sí puedes decir eso. Puedes decir eso. Siempre creí que en aquel entonces eran dos cosas separadas. Era una organización terrorista que de alguna manera controlaba algunos territorios del gobierno libanés. ¿Pero hoy son parte del gobierno libanés? Aunque debo decir que estamos escuchando muchas voces desde dentro del parlamento libanés en contra de la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano o en control de sus territorios. Escucho, por ejemplo, hace solo 2 semanas el sacerdote principal del Líbano, el sacerdote maronita, Rai, ese es su nombre, fue y habló en contra de la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano, porque dijo que nos negamos a ser rehenes de Hezbollah. Nos negamos a ser escudos humanos. Muy interesante. Elección de idioma, dado lo que está pasando en Gaza. Utiliza eso porque sabe y ve que en el terreno Hezbollah está presente principalmente en aldeas cristianas en el sur del Líbano. Están tomando el control de las aldeas cristianas. ¿Y ellos? ¿Se sienten seguros usando este lenguaje contra Hezbollah? Sí, muy interesante. No es la primera vez que el sacerdote principal del Líbano usa ese lenguaje. Y también llamó, como mencionaste antes, a seguir esa resolución 1701. ¿Crees que eso puede ser efectivo? Porque esperamos mucho en este momento que podamos evitar una guerra con Hezbollah. Sabemos que las consecuencias serán absolutamente catastróficas en Israel, en Líbano. Esperamos que sea posible tener una resolución diplomática
que vea que se cumple la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que Hezbollah sea alejado de la frontera norte. Y hemos estado advirtiendo durante 4 meses sobre cuáles serán las consecuencias de esta guerra si Hezbollah nos arrastra a una guerra a gran escala, con la esperanza de que generará la presión política dentro del Líbano, donde la gente tomará a Hezbollah, lo sacudirá por los hombros y dirá: estás loco, son psicópatas, son lunáticos, nos arrastrarán a una guerra devastadora. Les suplico, por favor, vayan al norte del río Litani, hagan cumplir esa resolución de la Organización de las Naciones Unidas para que podamos evitar una guerra innecesaria. ¿Hezbollah es receptivo a esa presión? ¿Cuánta presión estamos viendo? ¿Eres optimista sobre las esperanzas de una resolución política de la crisis? Creo que una de las primeras cosas que necesitamos entender es que creo que Hezbollah habría respondido a una escala mucho mayor si no fuera por mucha de la oposición libanesa contra Hezbollah. ¿Crees que la oposición libanesa ya ha frenado y moderado lo que de otra manera habría sido una agresión de Hezbollah peor? Porque los últimos dos discursos que Hezbollah dio en el último mes fueron particularmente su lenguaje estaba dirigido al pueblo libanés. Normalmente va y habla sobre asuntos geopolíticos, habla mucho sobre Israel, sobre lo que está pasando, pero particularmente sus dos últimos discursos estaban dirigidos a la población libanesa. ¿Cuál fue su mensaje para ellos? Su mensaje intentaba explicarles por qué está haciendo lo que está haciendo para apoyar a Hamas, para apoyar a los palestinos. Está intentando persuadir a los libaneses para que digan: oh, sí, están sufriendo, pero están sufriendo porque es por una buena razón, pero no muchos libaneses lo están comprando. Vimos eso en el discurso del sacerdote principal hace apenas 2 semanas. Lo hemos visto de los políticos libaneses, lo hemos visto de los presentadores de noticias que salen y hablan No necesariamente personas que quieren normalización. con Israel, pero no quieren que Hezbollah los lleve a una guerra, porque saben que esto llevará a la destrucción del Líbano. Saben que la acción de Hezbollah llevará a la destrucción del Líbano. ¿Recuerdan la guerra del 2006 cuando se bombardearon toneladas de municiones en el sur de Beirut? ¿Recuerdan lo que pasó al sur del Líbano? Entonces, ¿por qué está haciendo esto Hezbollah? Realmente no logro entender cuál es el interés de Hezbollah en entrar a esta guerra del lado de Hamas. Bueno, tienes que recordar que Hezbollah es un representante de Irán. Hezbollah no está actuando por su cuenta. Y eso es lo... El régimen iraní es el elefante en la habitación. Exactamente. Y A menudo, hablamos de Hezbollah y Hamas como si fueran hermanas gemelas. sí, Hezbollah es chiita y Hamas son musulmanes sunitas. Tienes a los hutíes en Yemen. Qué agradable ver que pueden unirse cuando el enemigo común son los judíos. Exactamente. Y es por eso que están unidos, porque hay una guerra en curso entre los musulmanes suníes y los musulmanes chiíes en todo el mundo musulmán. Pero de repente, cuando se trata de Israel, puedes ver que Hamas, como organización religiosa musulmana suní, organización terrorista, está conectada con una organización terrorista musulmana chií en Líbano, con los hutíes que también son un proxy de Irán, que es una organización terrorista musulmana chií. Así que todo esto es parte del plan más grande y amplio de Irán para tomar control de muchos de estos territorios. Hezbollah simplemente actúa por orden de Irán. Es un intermediario que Irán tiene un botón y dice: Hezbollah, deberías hacer esto. Y Hezbollah entonces actúa como un títere en una cuerda y hace lo que sea que Irán diga. ¿O es más una alianza entre Irán y Hezbollah? Realmente estoy tratando de entender qué están tratando de lograr cuando está claro cuán destructiva será tal guerra si sucede, y no podemos evitarla y disuadir a Hezbollah. Hezbollah responde completamente al régimen iraní, ¿Es un arreglo de señor sí señor? Por supuesto. pero también es algo así como les brinda muchos beneficios en Líbano para ganar su apoyo en Líbano. Porque, por ejemplo, cuando en Líbano tuvieron la crisis de patrullaje hace 2 años, ¿quién estuvo allí para ayudar al pueblo libanés? Porque Hassan al-Sagala lo solicitó, fue Irán. Irán envió barcos con petróleo a Líbano para ayudarles con eso. Así que eso es como un círculo de cosas que da vueltas. Y Hezbollah responde 100% al régimen iraní. A Líbano no le interesa realmente. A Hezbollah no le importa a Líbano tanto como le importa lo que su respuestas o solicitudes que vienen de Irán. ¿Sabes quién más no le importa al Líbano? Todos los palestinos. A nadie le importa el Líbano. No.
Uno, nadie, ni siquiera el mundo árabe, porque cuando sufrimos en los 70, a nadie del mundo árabe le importaba Líbano, o el mundo oriental también puedes decir. Bueno, iba a empezar con los manifestantes en los campus y calles occidentales alrededor del mundo. Han estado protestando en solidaridad con las organizaciones terroristas que Han estado sembrando el caos y la destrucción. Así que tengo aquí un par de clips de protestas alrededor del mundo que han estado identificando y expresando solidaridad con estas organizaciones terroristas. También has sido muy activo hablando sobre estos temas, así que quiero aprovechar tu conocimiento y ver qué piensas sobre esto. Así que tenemos un clip aquí de la Universidad de Columbia. vamos a jugar. Solo hay una solución. Revolución Intifada. Solo hay una solución, Revolución Intifada. ¿Qué piensas cuando escuchas a estas, lo siento, personas privilegiadas en los campus y calles occidentales pidiendo una campaña de atentados suicidas contra objetivos civiles? ¿Es esa una forma justa de describir una revolución intifada? Sí. Esto es, creo, lo más preciso. Definición de intifada, porque esto es lo que se conoce en Israel como la intifada, donde tenías terroristas palestinos poniendo chalecos, bombas suicidas, subiendo a autobuses, restaurantes, clubes y simplemente detonándose y matando a personas inocentes. Una intifada que no fue particularmente bien para el pueblo palestino, porque recordemos que esto ocurrió solo unos años después de que Israel se había retirado ¿De Palestina? pueblos en Cisjordania, Judea y Samaria, y la consecuencia de la intifada fue la Operación Escudo Defensivo, cuando Israel tuvo que volver y reclamar estos pueblos para erradicar el terrorismo palestino. Si volvemos al Líbano, tenemos aquí otro clip de Washington, D.C., donde ves a un tipo con una kefille que se ha convertido en una moda muy de tendencia, símbolo llevando la bandera de Hezbollah, junto con, creo que esa es una bandera palestina que está desplegando. O Jordana, muchas de ellas, sí, no, esa no tiene la... Estrella en ella, esa es una bandera palestina. ¿Cómo te sientes como un hombre libanés cuando ves a personas de todo el mundo portando la bandera de esta organización terrorista, fanática, celosa y virulentamente homofóbica? Bueno, sabes, siento algo de lástima por estas personas porque, En- por un lado, sé que en cierto modo quieren decir que son buenos, que quieren sentir que están en el buen lado del espectro. Sí, eso. La gente se siente complacida con la señalización de virtud. Que tienen todo el conocimiento, que saben a quién están apoyando, por lo que se sienten cómodos y salen a la calle a cantar intifada. Apoyamos la intifada, aunque no tienen idea de qué significa intifada. O cuando vamos y escuchamos un desde el río hasta el mar u otros cantos, esas son personas cómodas que quieren estar a la moda, Eso, quieren ser amados por sus pares y quieren ser, ya sabes, parte del grupo. no sé, identificando apoyo. Encontrar amor apoyando a Hezbollah es curioso. No sé, ¿qué estás encontrando? Los libaneses. ¿En la frontera libanesa? ¿Qué le dirías a este hombre? Bueno, Grindr tiene colores similares a las banderas de Hezbollah. No sé, tal vez deberíamos pensar en eso. Como libanés, israelí u hombre gay, ¿qué le dirías a este hombre que lleva una bandera de Hezbollah en las calles de Washington, D.C.? Por lo general, este tipo de hombre se describe a sí mismo como un activista de los derechos humanos. Y yo querría acercarme a él y decirle, lamento informarte, pero estás en la posición opuesta a un defensor de los derechos humanos. Porque no solo están apoyando a una organización terrorista que aterroriza a civiles inocentes en Líbano, sino que también está involucrada en aterrorizar a civiles israelíes inocentes y civiles libaneses, también sirios. Han estado involucrados en las guerras en Siria, han participado en la guerra de Irak, algo que deben tener presente. Es fácil solo mirar el título y decir, oh, está bien, están defendiendo a los palestinos, así que están bien. Esta perspectiva sobre los grupos en Medio Oriente es verdaderamente equivocada. Echemos un vistazo a la siguiente imagen. Esto es de Toronto, no puedes verlo en el podcast. Así que de nuevo, usando esto como un enchufe para ¿Mover a las personas? hacia la plataforma de YouTube. Desde Toronto, Jesús era palestino con una imagen de un hombre que se parece a todos los baristas israelíes que has visto sirviéndote tu doble. Espresso en florentino. ¿Qué opinas de este movimiento? Jesús era un palestino. Este es de nuevo un intento de reescribir la historia,
pero no solo de reescribir la historia, sino de reescribir todo el concepto del cristianismo, ¿no? O quién era Jesús. Al interpretar el cristianismo A través de la lente del nacionalismo palestino, exactamente. Pero no solo eso, ¿no? Al mencionar los palestinos que ni siquiera se habían inventado en la época de Jesús, o ni siquiera estaban en la zona, o ni siquiera se mencionaron una vez durante la época de Jesús, como dice la fe cristiana. Y eso es algo que, en mi opinión, están intentando persuadir al mundo cristiano diciendo, oye, esto es lo que está pasando. Están haciendo eso a tu Cristo. Así es como lo hicieron. El movimiento palestino anti-israelí ha estado haciendo eso durante más de 20 años. Han estado tratando de decir a la comunidad afroamericana en los estados, oye, lo que estamos sufriendo es lo mismo que estás sufriendo por los nacionalistas blancos en los estados. Lo mismo con la comunidad hispana en los estados. Lo mismo con lo que está pasando en Sudáfrica, por ejemplo. Y así, al intentar para los activistas palestinos tratar de vincular su propio sufrimiento a otras luchas, lo están vinculando a la lucha de Jesucristo mismo contra los judíos, que a lo largo de la historia han sido acusados de asesinarlo. Porque este es su objetivo para recordarles, entre comillas, que los judíos mataron a Jesús. Lo crucificaron. ¿cómo podrían los judíos haber matado a Jesús si también eran palestinos? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Pasemos a la siguiente. Algo que realmente quiero para los cristianos que están escuchando o para otras personas que realmente no entienden el cristianismo y en lo que se basa la fe cristiana es que se suponía que Cristo debía ser crucificado. La fe cristiana se fundamenta en eso. No estoy actuando aquí. Que Jesús fue traído a la tierra para... Entonces, ¿por qué acusaríamos a alguien de su crucifixión? Debate teológico fascinante, pero quiero mostrarte otro clip. De nuevo, de la Universidad de Columbia. Oh, esto Es, no rima, pero sin embargo... escuchemos Columbia. Esto no rima, pero escuchemos. Columbia es movimiento. Yemen, enorgullécenos. Da la vuelta a otro barco. Vi un titular esta mañana sobre cómo se sienten las autoridades piratas husies en Yemen acerca del orgullo. Con Un tribunal allí ordenando la ejecución de una docena de individuos por el delito de homosexualidad. ¿Cómo te sientes cuando ves a personas de todo el mundo, siendo tú mismo un árabe gay, coreando a favor de un régimen terrorista tan virulentamente homofóbico? Esto nuevamente me muestra cuán ignorantes son las personas que simplemente salen a la calle a corear, apoyando a una organización terrorista de la que no tienen idea de lo que representan ni de lo que están apoyando. Esto es lo mismo que sucede con los movimientos de derechos humanos, con los movimientos de mujeres, que continúan y apoyan vocalmente a Hamas, que no solo actúa contra las mujeres, sino también contra la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer plus. Con los Houthi lo mismo. Los Houthis son una organización terrorista muy conocida en Medio Oriente, pero de repente el movimiento occidental ha descubierto a los Houthi porque apoyan a Hamas y su guerra contra Israel. De repente, Eso. no importa cuántas esclavas sexuales tengan y cuántos niños hagan pasar hambre si están en contra de los judíos, pero La bandera de los hutíes literalmente dice en contra de los judíos, pero el bandera literalmente dice en su bandera muerte a América, muerte a Israel y Dios maldiga a los judíos. Esa es la traducción de su bandera del árabe. Así que probablemente sean estadounidenses los que están cantando eso en la Universidad de Columbia. Entonces, ¿por qué están cantando su propia destrucción? irónico, ¿no es así? ¿Lo es? Jonathan, hay tantas preguntas que podemos discutir y estoy seguro de que tendremos que tenerte más adelante en el programa para discutir un montón de otras preguntas para las que no tenemos tiempo. Entiendo que debes tener sentimientos encontrados sobre haber sido expulsado del Líbano, siendo brevemente un refugiado y encontrando un nuevo hogar en Israel. Seguramente es una pregunta que te haces con frecuencia. ¿Crees que debes preguntarte a ti mismo todo el tiempo? ¿Crees que podrás visitar el Líbano algún día? ¿Tendremos paz con nuestros vecinos del norte y viviremos como vecinos normales y podrás conducir hasta el Líbano para el fin de semana? Realmente lo espero. Mi sueño es tener un fin de semana en el Líbano y esquiar allí, porque la mejor y más grande parte del Monte Hermón está en el lado libanés, no en el israelí. Y eso es algo que siempre quise visitar desde el lado libanés.
Siempre quise ir allí a esquiar y luego ir a la playa en Beirut. Pero esto es lo que realmente pido y espero. Realmente creo que tendremos paz, porque creo que los libaneses, los verdaderos libaneses, la gente, creen que su propia salvación solo vendrá al tener paz con Israel, al normalizar las relaciones con Israel. Porque de esa manera, Líbano podrá prosperar nuevamente y convertirse en la Suiza del Medio Oriente, como solía ser en los años 70 antes de la guerra civil y antes de todas las guerras que ocurrieron en Líbano. Y eso es algo que se puede lograr. Y los libaneses lo saben. Solo necesitan ser lo suficientemente fuertes para repeler a Hezbollah y evitar que Irán básicamente construya asentamientos iraníes dentro de los territorios libaneses. Y eso realmente nos lleva de vuelta al círculo completo, a la tragedia del hecho de que Israel y Líbano no tienen relaciones pacíficas con países de minorías sin una disputa territorial que tienen este conflicto debido a la política imperial de agresión de Irán en El medio. Oriente, fanatismo religioso. Jonathan, ojalá Dios te escuche. Gracias. Muchas gracias por acompañarme en Gracias. Gracias, sí. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy del podcast El Estado de la Nación. Suscríbete y síguenos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde escuches tus podcasts. Volveremos pronto con más noticias, análisis y discusiones interesantes sobre nuestra nación.